Hola a todos, bienvenidos. Somos el equipo de voluntarios de HANULSEM y traemos el día de hoy una información súper interesante sobre educación, la educación en Corea, el sistema educativo en Corea. Esperamos que sea algo que disfruten, que les guste y sobre todo que aprendamos juntos. Entonces vamos a hablar sobre la educación en Corea. Corea es una potencia en educación y más de alguno tal vez hemos escuchado sobre sus estándares tan altos o su excelencia educativa. Pero el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre por qué hay esta excelencia, de dónde viene, por qué ellos tienen estándares tan altos y tal vez podamos entender un poco el por qué su educación ha sido así. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre la escuela antigua, un poquito de contexto, de dónde viene esta necesidad o de dónde viene este desarrollo educativo en Corea. Vamos a comenzar pensando a partir de 1950, que es donde Corea se encuentra en una temporada o en una época posguerra. Es decir, es una sociedad devastada, es una sociedad empobrecida. En ese momento se consideraba uno de los países más pobres y con mayor tasa de analfabetismo. Sin embargo, Corea ahora se considera como una de las principales potencias mundiales en economía y educación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo fue esta transición para poder ah, tener una visión un poco más amplia sobre Corea. Entonces, hablamos que 1950 estaban en esta temporada posguerra, pero vamos a dar un salto un poco rápido a 1980, que es cuando se empieza a invertir de una manera más fuerte y oficialmente en el desarrollo humano, en la investigación, en la innovación tecnológica. De hecho, hasta 1980 podíamos encontrar escuelas segregadas por sexo. Eran demasiado comunes que siempre fuera escuela hombres y escuela mujeres. Sin embargo, a partir de 1980 empiezan a aparecer las escuelas mixtas y empiezan a aumentar, aumentar, aumentar. Aún hay escuelas segregadas por sexo, pero podemos encontrar más comúnmente escuelas mixtas. Y en 1980 al 2000, a mediados de esta década de 1980, la matriculación empieza a crecer, o sea, los alumnos empiezan a aumentar al grado de que se quintuplicó. Entonces, estamos hablando que la mayor población de Corea asiste a la escuela. La mayor población de Corea asiste a la escuela, está educándose. Entonces, de aquí viene que el 70% de los coreanos se consideren como que han adquirido algún nivel educativo o han completado algún nivel de educación terciaria. Entonces, solo el 30% no lo ha completado. Junto con todo eso, vamos a hablar un poquito sobre el papel de la familia, porque es cierto que sí, Corea despegó, que sí, Corea creció, pero ¿cuál es esta necesidad o este deseo de que los hijos estudien, esta necesidad de que los hijos sean los mejores en todo? Y ahí es donde está la base de que Corea, siendo un país tan pobre, se enfoque en la educación de su pueblo para poder sobresalir como lo ha hecho. Entonces vamos a hablar un poco sobre el contexto, antecedentes, qué sucede en estas temporadas y algunos fenómenos que ocurren en Corea del Sur. Entonces, como antecedentes podemos ver que en la época de la dinastía Joseon, el examen de ingreso al servicio público representaba un cambio a un mejor estilo de vida y mayores privilegios. Es decir, si un hijo aprobaba este examen, el beneficio era familiar porque su estatus económico incrementaba, su estatus social incrementaba, adquirían muchos bienes que podemos hablar de tierras o tenían un poder adquisitivo mayor, pero también beneficiaba a sus generaciones futuras. Entonces, he ahí la importancia de que aprobaran el examen a como diera lugar, que se invirtiera lo que tenía que invertir para que pudieran estar lo suficientemente preparados
y poder aprobar el examen. Además, no todas las personas tenían acceso a este examen, no todas había clases sociales, entonces no todas las clases sociales. Entonces, cuando se tenía acceso a este examen, eh, se podía decir que estaban listos para ir escalando poco a poco. Entonces, aquí es donde empezamos a ver el término fiebre educativa, y lo vamos a platicar porque lo vamos a ver muy común en esto. ¿Qué es la fiebre educativa? Es este deseo, anhelo, necesidad de estudiar a pesar de la adversidad. O sea, no importa lo que esté pasando alrededor, yo necesito estudiar, yo debo estudiar para poder para poder obtener lo que necesito para tener un mejor resultado académico, y por lo tanto un mejor resultado académico trae una mejor posición social, trae mejores oportunidades. Entonces, como decíamos, es un beneficio familiar. Entonces, es algo que en Corea, más adelante en un momento lo vamos a tocar, pero esto hace que la educación incremente. Entonces, habiendo hablado un momento de lo de en la época de Joseon, podemos ver que el término de la guerra de Corea, hay un ascenso en la clase social por medio del mérito. Entonces, como decíamos, si aprobaban el examen, su estatus social incrementaban. Si aprobaban el examen, tenían más bienes. Si aprobaban el examen, sus generaciones podrían ser más privilegiadas de lo que ellos eran. Entonces vemos que en la década de 1950, del 20 al 25% del ingreso familiar se destinaba a la educación. O sea, ya la educación era parte de ellos, la educación era algo muy importante, entonces era algo que no podía faltar. En la década de 1960, 1970, hay un crecimiento económico y es donde hace este boom la fiebre educativa. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, empieza a existir una competitividad entre alumnos, empieza a haber una presión social muy fuerte hacia los estudiantes, que de hecho en esta década, un año se tuvo que suspender el examen de ingreso a la secundaria por la presión que estaba ocurriendo en los alumnos. Entonces, en la década de 1980 vemos que los alumnos de preparatoria empiezan a acudir a estas academias particulares o Hagwons, y eso hace que la competitividad entre ellos aumente, es decir, no se van a conformar con lo que una escuela les va a mostrar, no se van a conformar con lo que van a aprender en la escuela, sino necesitan ir más, escalar más, escalar más. Entonces, si un alumno, por ejemplo, van dos alumnos a la misma escuela, pero uno se empieza a preparar más en academias con tutores, aunque el otro sea un excelente alumno en la escuela, va a ir con cierta desventaja, y he ahí la necesidad de que entonces el otro alumno también asista a la academia particular. Entonces, en esta década es cuando empiezan a ser más populares las academias particulares, los tutores, pero en la década de 1990 empiezan a incluir a otros niveles en este tipo de academias. Es decir, en el 80 estábamos hablando de solamente preparatoria, en 1990 alumnos de secundaria, de primaria e incluso alumnos del kinder ya empiezan a acudir a academias particulares o a tener tutores particulares que les puedan enseñar ciencias, matemáticas, inglés. Entonces, eso es un plus que ellos tenían, los que asistían a las academias, contra tal vez los que no podían o no tenían la posición económica de poder asistir. Se empieza a desarrollar, hay dos fenómenos que se desarrollan en Corea. Papá Ganso es un fenómeno que se desarrolla desde hace mucho tiempo, el cual trata de que el papá se queda en Corea, trabaja en Corea, vive en Corea, pero envía a la esposa y a los hijos a un país extranjero. Entonces, la idea de que ellos se vayan a un país extranjero es que puedan aprender inglés, que puedan vivir otras experiencias, que puedan conocer otras personas, que su nivel educativo incremente. Entonces, el papá reside en Corea este, para que pueda sostener económicamente los gastos de su familia fuera de Corea, pero la idea es que
pueda visitarlos cuando su economía y cuando su trabajo lo permitan. Entonces, había familias que tardaban años en verse, pero la satisfacción de que su hijo se estuviera preparando en el extranjero era, era todo para ellos. Pero recientemente hay un nuevo fenómeno al cual le llaman papá águila, que este fenómeno es muy similar. El padre está en Corea, pero tiene un poder adquisitivo mayor, tiene un estatus económico mayor. Entonces, el papá envía a su familia a vivir al extranjero para igual prepararse, aprender inglés o cualquier otras competencias que pueda adquirir, pero su poder adquisitivo, como es mayor, él puede ir a visitarlos las veces que sean necesarias y cuando él quiere. Entonces, deja de ser como esta familia dividida por mucho tiempo, entonces va y viene, va y viene. Entonces, este fenómeno también habla de que su estatus económico es mayor. Entonces, ya vimos que la familia juega un papel muy importante, porque si los hijos triunfan, es también un reflejo de la inversión familiar que se ha hecho en su educación. Entonces, veamos un poquito sobre cómo viven esta vida, o sea, cómo es la vida escolar de un alumno. Ya sabemos que la familia invierte en ellos, sabemos que la familia hace todo por ellos, destina incluso a veces la cantidad que no tienen deudas muy grandes, pero para ellos siempre la prioridad es la educación de sus hijos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los niveles de exigencia, la educación, cuándo es obligatoria, cuándo no, y qué pasa con la salud mental de los estudiantes con toda esta presión, que es un tema muy sonado, muy hablado, muy platicado. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. Los niveles de exigencia y sus horarios son altos. O sea, la educación en Corea sabemos que sumando la escuela y las academias o los tutores particulares, pues su nivel educativo se ve incrementado. Pero también aquí vemos que ellos estudian alrededor de 12 horas al día. Puede ser más, y rara vez es menos. Entonces, ellos pasan de 6 a 8 horas en la escuela y pasan toda su tarde en la academia o con tutores, igual estudiando distintas materias, distintas áreas, pero la idea es que sean los mejores. La educación se divide en obligatoria, posobligatoria y superior. La obligatoria o elemental, hablamos de primaria, 6 años, secundaria, 3 años. Este nivel, tanto primaria como secundaria, es obligatorio, entonces, y es gratuito. Entonces, todos los alumnos tienen que cumplir con estos niveles. El nivel preescolar no es obligatorio, sin embargo, vamos otra vez a lo mismo. Todos quieren que sus hijos sean los mejores, entonces, también este porcentaje o este número de estudiantes en nivel preescolar, kinder, va aumentando. Después viene la educación posobligatoria, que es el bachillerato, y la educación superior, que ya es la universidad o cualquier otro posgrado, pero aquí hablamos solo de la universidad. Entonces, hablando un poquito sobre eso, sobre el nivel de exigencia, la presión que hay sobre los alumnos, tanto tiempo estudiando, incluso hay poco tiempo para ellos y sus actividades sociales, que los problemas de salud mental han incrementado. Entonces, es una problemática presente en Corea del Sur, es una problemática de la cual ellos saben que están atravesando, que está presente, y podemos ver que la tasa de suicidio aumentó desde 1990 y llegó a su punto máximo en 1998. A partir de ese año disminuyó de nuevo y en 2000 podemos ver que el 46.5% de los jóvenes sufrían estrés crónico. Y en 2017, el 37.2%. Entonces vemos que casi
que más del 10% disminuyó en 17 años. Entonces, hablamos de que algo ha estado cambiando, algo ha estado pasando para que esté disminuyendo. Y actualmente el 17.6% de los suicidios en jóvenes se deben a problemas de salud mental como depresión. Claro que hay factores económicos, claro, factores familiares que también están relacionados con todos estos problemas de salud mental, pero en este momento nos estamos enfocando solo en los problemas que están relacionados con la educación o la presión. Y precisamente de este 17.6%, solo el 12% está relacionado con la presión escolar y académica. Hablamos de tiempos exhaustivos de estudio, no hay tiempo para ellos para relacionarse con otros. También esta presión de poder cumplir las expectativas o la necesidad de cumplirlas para la familia, para ellos mismos. Si no se llega a ese nivel, si no se obtiene este nivel de excelencia académica, pueden cerrar puertas posteriormente laborales. Entonces, estos porcentajes han estado variando, pero actualmente podemos ver esto. Sin embargo, Corea ha estado haciendo algo al respecto. Sabe que es una problemática eh, alarmante, es una problemática presente, pero sí ha estado haciendo algo al respecto. Creo, en la década de los 90, creó el Plan para la Salud Mental Nacional. Y este plan se renueva cada 5 años. Es evaluado, es valorado y es renovado. También en la década del 2010 se crea el Centro de Prevención de Suicidio y generalmente y continuamente están realizando campañas de prevención y educación a alumnos, a profesores, a todos los que estén en contacto con estudiantes. Y la idea de esto es que poder enseñarles a los alumnos identificar signos, identificar momentos en los que ellos pueden estar atravesando por alguna situación que los esté llevando al borde. Entonces, esto lo realizan de la mano a profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, todos los que puedan estar involucrados de una manera armónica. Y también hay muchas iniciativas a través de ONGs. Por ejemplo, estas son solamente 3 ejemplos, que Living Works, Assist y Safe Talk. La idea de estas iniciativas es crear espacios seguros donde los alumnos, los estudiantes se sientan seguros de hablar, que puedan hablar, los enseñan a identificar sus emociones y ser conscientes de ellas. Y, y sabemos que las iniciativas, las pues, reformas, etcétera, que se estén haciendo, o sea, se están haciendo continuamente, se están renovando continuamente para poder mejorar la calidad de vida de estos alumnos, de estos jóvenes. Y precisamente el sistema educativo, ¿por qué? Vamos a hablar un poquito de por qué esto es tan, quién está a cargo del sistema educativo, qué organismos hay de educación superior. Ya sabemos que hay educación eh, obligatoria, posobligatoria y superior, que es la que trae tanta presión a los alumnos también. Los planes, quién los realiza, cuál es la visión, qué es lo que viene para Corea y qué iniciativas ha creado el gobierno coreano. Los organismos de educación superior en Corea los podemos dividir en centros de formación profesional, universidades, hay de 3 tipos, públicas, nacionales y privadas. En públicas nacionales podemos encontrar la Universidad de Seúl, privadas podemos encontrar la Universidad de Yonsei, Ewha, en centros de posgrado y universidades en línea, que realmente son universidades de creación reciente, pero que han tenido un crecimiento notorio debido a que han podido explotar el uso de estas tecnologías, le permite estudiar a diferentes alumnos que no pueden asistir presencialmente. Y la sede de la primera universidad en línea está en Seúl. Los planes educativos, estos los desarrolla siempre el Ministerio de Educación y los evalúa cada 5 años. Entonces, a través de estas evaluaciones, ellos
innovan o reforman cualquier cosa que tenga que ser cambiada, se quedan con lo que les ha estado funcionando, traen nuevas ideas, pero siempre son evaluadas. Competencias para áreas específicas. Generalmente, no sé si en algún momento han escuchado que o la idea de que Corea solo quiere que sus alumnos memoricen y memoricen y memoricen, pero realmente no, los nuevos planes de estudio que han implementado es que ellos quieren que sus alumnos desarrollen competencias, competencias generales, pero también competencias específicas. Entonces, ellos traen un plan de estudios donde quieren que desarrollen la creatividad, pero que también desarrollen la capacidad de razonamiento, que puedan desarrollar competencias específicas para áreas que necesiten estudiar, pueden ser áreas sociales, pueden ser áreas matemáticas, pero llevándolos a desarrollar distintas competencias. Realmente su plan educativo no está basado solo en la memorización, en recordar absolutamente todo, no. Y ellos han implementado asignaturas en la educación básica como buena vida, vida sabia, vida feliz. Entonces, la idea es mejorar la calidad de estudio, la calidad de vida de los estudiantes a través de planes educativos y estarlos innovando cada vez que sea necesario. También aquí cabe mencionar que los profesores ser profesor en Corea también lleva un proceso muy estricto. Los profesores son considerados funcionarios públicos, entonces ellos tienen que hacer un examen de selección también para poder ingresar al sistema y poder impartir clases o ser parte de ellos. Deben completar una formación académica muy estricta. Sus licenciaturas tienen que ser muy enfocadas a esta parte de enseñanza y son evaluados constantemente. Entonces, todos los profesores están regulados, están evaluados, están actualizados y dentro de este sistema educativo, ellos proveen una página de internet en donde los padres de familia que se quieren involucrar un poco más en toda la educación de sus hijos pueden revisar como los temarios o las actividades que se hacen por día para que ellos estén al tanto de la educación de sus hijos, pero también si el hijo alguna vez falta por alguna enfermedad, cuestión que muy rara, ellos puedan saber qué es lo que se vio ese día en clases. Entonces, todo este asunto de los planes, de las planeaciones, etcétera, están muy reguladas por el Ministerio de Educación. Hace unos años se presentó esta iniciativa, hacer un espacio feliz. Es una idea que la idea es que empezar en Seúl y llevar, como dice aquí, la idea de felicidad a las aulas. Entonces, esto es reestructurar y rediseñar muchos espacios educativos para hacerlos de una manera que los estudiantes puedan sentirse felices, pueden sentirse tranquilos, que disfruten estar en la escuela. Entonces, hablamos de colores, de diseños, a lo mejor algunas renovaciones estructurales que no requieran una construcción total del edificio, pero que permita que el alumno se sienta cómodo, que permita que el alumno quiera estar ahí, que permita que el alumno pueda hacer volar su imaginación, que su creatividad se desarrolle en esos espacios. Entonces, eh, la idea es que esto parte en Seúl, inicia en Seúl, pero se desarrolle en el resto del país. Y el test de aptitud escolar o universitaria, hoy comúnmente llamado como Sunung. Este examen es el que realizan todos los estudiantes de preparatoria para poder ingresar a la universidad. Es uno de los exámenes más competitivos que existen, pero es todo un suceso nacional. Entonces, eh, de 1982 a 1994 se reformó el formato del examen, que anteriormente se realizaba más de una vez. Y la idea de reformarlo fue precisamente cambiar el formato, que se realiza una vez al año, darle un poco de autonomía a las universidades, que participaran también en este proceso de selección de sus alumnos. Actualmente los alumnos que aprueban el examen, el puntaje define a qué universidad pueden ir.
Entonces, cuando su puntaje es suficiente para ir a la universidad que ellos quieren, la universidad se involucra de manera que los entrevista, que los ve, que lo lleva como este seguimiento al ingreso de los alumnos. Entonces, la idea de este formato, de modificar su formato, es también eso, dar esa autonomía y esa libertad a las universidades de involucrarse en el proceso y que haya una diversidad de aplicación. Entonces, actualmente este examen se realiza en noviembre y lo presentan alrededor de 600,000 estudiantes. Su puntaje, como decía, determina la universidad que asisten. Y el nombre de la universidad tiene un peso impresionante para estas oportunidades laborales. Entonces, por eso llegamos a lo mismo, es la posición social. Si recordamos en Johnson, en la dinastía Johnson, como lo mencionábamos al principio, aprobar el examen para ellos representaba como un cambio de nivel, pero a nivel familiar. Entonces, aquí viene igual, esas oportunidades laborales pueden determinar la posición social en la que se encuentren y por lo tanto también afecta las generaciones futuras. Y algo es muy importante, Corea se paraliza, o sea, realmente sí es un suceso nacional, pero es un suceso donde todos se unen en empatía hacia estos alumnos. Es decir, los trabajadores entran más tarde, o sea, todo. La idea es que no puedan crear ningún caos vial, los alumnos puedan llegar a tiempo a su examen, que no haya ninguna interrupción en su camino, no haya tráfico, las construcciones y todo entrenamiento militar se detiene, los vuelos y aterrizajes se retrasan o se suspenden en esa franja de horario, porque la idea es que ningún estudiante se distraiga, que ningún estudiante se pueda sentir incómodo, a lo mejor por sonidos o cosas que están fuera de ellos, que no haya una mínima posibilidad de que algo suceda y ellos no puedan estar en su examen y no se puedan concentrar al 100%. Entonces es muy común saber que los padres de familia ese día están en las iglesias o en los templos pidiendo por sus hijos. Entonces, en algunas iglesias suelen programar oraciones en ese horario específico para que los padres y las familias puedan estar ahí. Y también podemos ver los que están listos para recibirlos al terminar el examen. Hay también alumnos de otros grados que están esperándolos para animarlos o para desearles buena suerte antes del examen. Entonces, realmente es una dinámica que podemos verla como una presión, realmente es una presión tal vez muy grande, pero también es una dinámica nacional que todos viven y que todos tengan hijos o no a punto de hacer ese examen, se unen como en esta dinámica para que ellos, los que están haciendo el examen, tengan todo a su favor. Entonces, es muy común esto, que si algún perdón, si que algún estudiante tuvo algún problema para poder llegar, de verdad, podemos ver policías, patrullas al servicio de los estudiantes, abriendo camino, llevándolos directamente al examen. Entonces, realmente podemos ver cómo para Corea es cierto que es esta necesidad de poder llegar al examen, de poder presentar el examen y tener buenos resultados, pero todos como nación colaboran para que esto suceda ese día. Entonces, ¿hacia dónde va la educación en Corea? Esa es una pregunta muy interesante, es una pregunta que creo que podemos reflexionar y estar como al tanto de lo que esté sucediendo, porque podemos ver que bueno, Corea ha tenido muchas reformas e iniciativas para mejorar las condiciones laborales. Entre esas es reducir las horas de trabajo, mejores salarios, mejores prestaciones, permisos, como brindar que su fondo pueda incrementar esto que le permita tener también menos deudas. Entonces, no es una reforma directamente a los estudiantes, pero que impacta directamente a las familias. Entonces, si las familias viven mejor, esto va a afectar a los estudiantes de manera positiva. Entonces, para Corea sabemos que va a seguir innovando tecnológicamente, que sabemos que va a seguir avanzando en esta área porque ha apostado mucho por la tecnología, por la investigación
Y podemos ver y darnos cuenta que van a seguir promoviendo y avanzando en el cuidado de la salud mental. Podemos ver a una Corea tal vez 20 años atrás, en 1900, la década de 1990, empezando en este campo de la salud mental, empezando creando programas, creando iniciativas para poder promover el cuidado de la salud mental, y ahora podemos ver durante estos años que no solo el gobierno, sino también organizaciones privadas, organizaciones ONGs están involucradas en esto. Entonces sabemos que ha empezado, pero sabemos que va a seguir avanzando. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa esta temporada de la pandemia, coronavirus, que de alguna manera todo se detuvo? Sin embargo, pues sabemos que Corea, como muchos otros países, optaron por esta situación de educación en línea y regresaron un momento, una vez que tuvieron como este permiso, pudieron regresar a clases presenciales, pero regresaron con todas las medidas sanitarias y tuvieron que volver a parar en algunas zonas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué viene también después de esto? Creo que es muy interesante pensar que van a adoptar algunas iniciativas que pudieran tener durante esta temporada y poderlas desarrollar en grande para beneficio de sus alumnos, para beneficio del país, para beneficio de todos. Entonces, creo que está muy interesante y vale la pena estar al pendiente sobre qué, qué viene para Corea en la educación todavía durante esta pandemia, pero después o sea, ¿qué habrán aprendido, qué habrán innovado para poderlo desarrollar e impulsar para beneficio del país? Entonces, creo que esa pregunta es la que nos puede dejar pensando y al pendiente y nos puede mantener curiosos sobre qué es lo que viene para Corea después de esta temporada también. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estar pendiente de todo lo que esté sucediendo en Hanul Sem. Y gracias.